charlas de la sociedad, para los que no las conocen, normalmente toman algún mito o algún potencial mito, ¿no? Y lo intentan desenmascarar de la mejor forma posible, ¿no? ¿Por qué es importante que en la sociedad no nos guiemos tanto de mitos y leyendas para explicar las cosas? Porque de ahí tenemos el riesgo de convertirnos en herramientas o en títeres de aquellos que manejan las altas esferas de la superstición, ¿no? Entonces, en este caso, quizás el mito más grande de la historia, ¿no? La existencia o no de la persona, el hombre llamado Jesús, ¿no? A cargo del investigador independiente Iván Antezana. Los dejo con Iván. Buenas noches a todos, gracias por asistir. Bueno, yo tengo varios años, en verdad, leyendo sobre este tema y cada vez aparecen algunas aristas más interesantes. Entonces estas exposiciones de alguna manera han ido mutando, ¿no? Han ido cambiando y lamentablemente, bueno, no he podido bajar de las 150 diapositivas para esta ocasión. Eso significa que vamos a tener que pasar por alto mucho y esta presentación va a incluir las principales vías por las cuales aquellos que tengan un interés en el tema pueden investigar, ¿no? Por una falta de tiempo no he colgado en el evento en Facebook, voy a colgarlo ya mañana, supongo, un pack de libros que son los principales que se deberían leer. Varios están en inglés, algunos en castellano, ¿no? Para que de ahí haya material, no esté la bibliografía, para que puedan ampliar. Bueno, lo primero, ¿de qué no trata esta discusión? Olvídense de la fe. La fe básicamente es creer sin evidencias. Y precisamente de lo que vamos a tratar ahora es de evidencias, ¿no? Y sobre todo de cómo leerlas. Entonces, la fe está completamente fuera. Si alguien pretende reforzar o refutar algo que digo sobre la base de argumentos de fe, está perdiendo su tiempo. No es lo que hemos venido. Y este es un tema difícil, ¿no? Porque es un hecho histórico, supuestamente, de hace cerca de 2000 años, porque ha habido obviamente un interés político para mantener mucho de este imaginario. De hecho, el argumento de lo que conocemos como iglesia actualmente es un argumento de corte histórico para poder, digamos, afianzarse en el predominio político, ¿no? Del siglo IV. Y para eso era necesario efectuar afirmaciones de corte histórico. Y bueno, de uno y otro lado hay argumentos realmente horrendos, falaces, actos de fe contrabandeados de la manera más vulgar, como si fueran investigación. Probablemente no haya mucho tiempo para centrarnos en eso, salvo que tengas preguntas. Y el principal problema es el de las fuentes históricas. Son realmente escasas. Lo que hay tiene que ser sometido a procesos de lectura e interpretación muy finos, ¿no? Para poder llegar a conclusiones más o menos válidas. Hay fuentes cristianas, que pueden ser las fuentes canónicas, las oficiales, o sea, lo que está en el Nuevo Testamento, que pueden ser evangelios, epístolas, o el libro del Apocalipsis, que casi lo sacan del canon. Y tenemos también las fuentes no canónicas, que son la inmensa cantidad de evangelios apócrifos, las cartas de los padres apostólicos, los llamados textos de los padres de la Iglesia, ¿no? Son documentos que tienen un valor doctrinario, aunque muchas veces sean vulgares falsificaciones, ¿no? Es decir, algo muy común en la antigüedad era que para darle a una comunidad que tenía una visión particular de su mitología o de su modo de relacionar su religión con la comunidad, buscaba, bueno, darle una autoridad poniéndole el nombre de un personaje famoso.
Y por eso existen el Evangelio de Marcos, de Mateo, y esos textos eran totalmente anónimos. Jamás tuvieron nombre, jamás fueron firmados. Las atribuciones a ellos son como de un siglo después de haberse escrito. Eso digamos que colabora para las dificultades, ¿no?, del tema, y uno a veces se pueden desviar. Por ejemplo, las cartas de Ignacio, aparentemente esa también es una atribución pseudoepigráfica, no existió un Ignacio, pero jamás escribió esas cartas. Y hay mucho debate sobre esas fuentes, ¿no? Algunos tienen argumentos a favor de que sí son fidedignas, otros dicen que no, que son un invento. Tenían valor para el cristianismo de la época por su doctrina, por las cosas que reforzaban. Eso era lo importante, en verdad. En ese sentido eran verdaderas, pero cuando se le quiere dar un sesgo histórico, ahí empiezan los problemas. Fuentes no cristianas se esgrimen muchas, y no vamos a perder tiempo con estos ahora, ¿no? Estas fuentes extracristianas han sido refutadas hasta el cansancio y el aburrimiento, y sin embargo siempre sale un fanático por ahí que dice no, que Flavio Josefo, no, que Tácito, y siempre están por ahí saliendo con esos argumentos, y ya es francamente aburrido tener que estar, ¿no?, evaluando. Evaluar todo esto, el testimonio flaviano me tomaría un par de horas explicar, ¿no?, toda la refutación del testimonio flaviano y lo demás. Entonces es algo demasiado grande. Para eso puede ser de utilidad el libro de mi amigo Ricardo Zavala. Él ha recopilado una parte de las evidencias, explica por qué no. Mi libro favorito es Jesus, Neither God Nor Man, Jesús, ni Dios ni hombre, de Earl Doherty. Es un libro de unas 800 páginas, que no es para leerlo de un tirón, que es como un manual. Ese es uno de los libros que voy a subir al evento. Y ahí hacen un repaso bien ordenado de todas estas evidencias, de las fuentes romanas, judías, por qué no pueden ser consideradas como fuente de historicidad. Ese es un muy buen repaso. Así que esto lo vamos a pasar. Está lo que se conoce como argumento del silencio, que básicamente es el hecho de que no hay testimonios contemporáneos de ningún Jesús de Nazaret. Nadie escribió sobre él en su época. Entonces hay toda una serie de discusiones. Se piensa por qué existió Jesús, por qué no existió. Una de las primeras cosas que se nos dice, es que muchos piensan que sí existió. Bueno, es una tremenda falacia a un poco, ¿no? La verdad histórica no es cuestión de encuestas ni de opiniones, ni siquiera aplicada dentro de los especialistas que, como muchos sabemos, provienen de las canteras del cristianismo como sistema cultural de Occidente, en un sentido amplio. Y en sentido particular, son muchísimos los historiadores bíblicos que se han puesto a estudiar la Biblia precisamente para reforzar su fe. Bart Ehrman, por ejemplo, es uno de ellos, lo reconocido en la introducción de como 10 de su libro. Creo que siempre cuenta lo mismo, ¿no? Que yo a los 15 años era un loquito Biblia y me metí en un instituto donde creíamos que la Biblia era la palabra infalible, que hasta la última coma era verdad, y de ahí tuve un choque cuando pasé a otra, y en fin, cuenta su tránsito, y ese tránsito de muchos investigadores neotestamentarios, en verdad. Entonces, ese consenso es un consenso que se construye sobre criterios realmente ridículos. Los criterios de historicidad de Jesús son para reírse. Parece increíble que haya gente en pleno siglo XXI que realmente diga que el criterio de disimilitud, el criterio de la vergüenza son herramientas válidas para llegar a... Por eso es realmente asombroso hasta dónde puede llegar el dogmatismo. Hay de todo tipo de falacias. Se hace un análogo con la teoría de la evolución, que no tiene nada que hacer porque esa es una teoría de las ciencias naturales que puede replicarse en laboratorio, y eso no ocurre con la historia, ¿no? Y aparte, bueno, es un tipo de consenso diferente. El consenso científico en las ciencias naturales nunca ha sido una bandera ni una causa de nada. Es algo que se ha construido de a poco con papers, con informes en revistas, hasta que ya prácticamente nadie encuentra manera de refutar. La teoría de la evolución ha sido bombardeada tantas veces y siempre ha salido airosa. Dicen también que ningún caso en contra ha sido presentado. Eso es totalmente falso. Sí hay casos bien documentados y con buena
buena metodología. Los casos específicamente de George Wells en 1976, el de Earl Doherty el año 82 y el de Richard Carrer más recientemente el año 2014. Son libros bastante bien documentados en cuanto a fuentes y en cuanto a metodología. Se rechaza el argumento del silencio que acabamos de ver y decir simplemente que es un argumento débil es dogmatismo. El argumento del silencio se configura cuando efectivamente testigos relevantes que se sabe y vivieron en la época no dicen una palabra del asunto. Esa es la manera correcta de configurar un argumento del silencio, eso fue lo que logró Earl Doherty, y el argumento del silencio existe. Incluso en las epístolas paulinas, porque por más que se trate de decir lo contrario, el supuesto Pablo de Tarso jamás habló una sola palabra de ningún Jesús histórico. Todo era ideológico. Y bueno, muchas veces se dice, Bart Ehrman, por ejemplo, cayó en los sótanos de la vergüenza al lanzarse en unos adomines alucinantes cuando quiso vender su libro, un libro horrible que publicó, Existió Jesús, que es una retahíla de adomines y de actos de fe que realmente dan vergüenza ajena, ¿no? De alguien que tiene libros tan interesantes, ¿no? Y ahí pues acusa, dice que los miticistas de Jesús no los contratan en universidades de prestigio y cosas así. O sea, realmente penoso. Entonces, esa es la manera como se defiende la historicidad de Jesús hoy en día. Se dice que no hay otra explicación. La única explicación es que apareció un iluminado con 12 secuaces y de ahí tomaron el mundo. Entonces, esa explicación creo que la puede aceptar aquellos que ven mucho Pinky Cerebro. Pero esa explicación no existe en el terreno de la historia. La historia no ocurre porque fulanito apareció y listo, todo se explica por él. Mentira. La historia siempre ha sido una concurrencia de procesos grandes. Y el momento que aparece un líder es porque canaliza aquello que ya es, digamos, aquello que ya está por darse de alguna manera o de otra, porque se explica por procesos largos. El cristianismo es quizás uno de los mejores ejemplos de una adaptación darwiniana en el mundo de las ideas, porque empieza como algo totalmente, digamos, extremista. En el siglo I no hay rastros del cristianismo, prácticamente. El cristianismo empieza a existir en el siglo III, tanto en vestigios arqueológicos como en la seguridad de las fuentes de texto. Entonces le costó mucho ir descartando ideas locas y aceptar ideas un poco más populares, ¿no? hasta ser planteado en las altas esferas del poder político, que fue lo que le dio el crecimiento. El cristianismo jamás creció exponencialmente antes de Constantino, y eso sí es algo verificable. Y si hay explicaciones del cristianismo, hay bastantes explicaciones, aunque no sea la única, aunque no sea de una manera muy segura. Hay varias maneras de explicar cómo llega a ser el cristianismo. Y definitivamente ninguna empieza con un rabino extremista en Jerusalén. Todas empiezan fuera de la zona de Judea. Y bueno, la inexistencia histórica de Jesús daría más problemas que soluciones. Bueno, esto que suena bastante gracioso, ¿no? Es una de las pamplinas que suele escribir en su blog el profesor Antonio Piñero, ¿no? O sea, como si a la historia le importara que un problema sea difícil o fácil de resolver. O sea, eso es realmente un argumento antihistórico, anticientífico, propagandístico, dogmático. O sea, salir y tener el cuajo de escribir eso y publicarlo y no borrarlo, ¿no? O sea, realmente nos habla del nivel de dogmatismo que hay en la investigación actual. O peor todavía, cuando el mismo investigador dice que los evangelistas no habrían escrito historias que le habrían causado problemas de cabeza a la iglesia posterior. Eso realmente ya parece ya patológico, es algo que ya tiene que hacerse ver este señor, ¿no? Porque los evangelistas no eran miembros de ningún pen club que se reunían a discutir la parábola de la semana y todos dividirse el trabajo. Mentira. Los evangelios fueron escritos por comunidades diferentes, en lugares diferentes y en momentos diferentes. Y entre ellos son claramente contradictorios. Entonces, no es que los evangelistas,
no existe eso como una categoría de análisis. Y menos aún ellos estaban pensando en los papas, en la Iglesia de Roma, menos aún, ¿no? Entonces, dar esa clase de explicaciones es realmente bien dogmático, es reduccionista. Los procesos no se explican por un iluminado. Si no, podría recordar una anécdota que leí en una enciclopedia cuando estaba terminando la secundaria, hace 10 años, 20, 30, 40, bueno, 35 años, y decía pues que en una trinchera de la Primera Guerra Mundial, no, un soldado le dice a otro, amárrate las botas, ¿no? El otro se agacha, el movimiento de agacharse, pasa una bala francesa, ¿no? Y ese soldado era Hitler, ¿no? Entonces de ahí salen especulaciones, ¿no? Entonces que de no ser por un pasador desatado, 6 millones de judíos se hubieran salvado. Y no es así, pues, ¿no? O sea, eso es conspiranoia. La historia no funciona de esa manera. Y esto es lo más controversial, ¿no? Lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Por qué hay evidencias escritas? Si hubiera evidencias escritas, correctamente validadas, objetivamente captadoras de consenso, no estaríamos aquí hablando de esto. Primero, ¿no? Este debate estaría cerrado hace mucho tiempo. Si sigue abierto, y para mí cerrado en el otro sentido, es porque no hay pruebas. Y eso es algo que vamos a ver ahora. No es evidencia abundante, pero sí suficiente, suelen decir. No es que sea insuficiente o que es inexistente. Ese es el principal problema. Y esto ya es, digamos, la mejor broma de todas, ¿no? Hay más pruebas para la existencia de Jesús que para la de otros personajes históricos. Este chiste también lo ha contado Antonio Piñero, cuando salió a decir, ¿no?, muy suelto de huesos, que hay más pruebas de Jesús que de Julio César. Y lo hizo para vender un libro nada más, ¿no? Entonces, eso ni siquiera era original. Cuando lo dijo, en 2012, hacía 60 años antes que ya lo había dicho F.F. Bruce. Unos 16 años antes, N.T. Wright había dicho que había más pruebas de Jesús que de Tiberio, ¿no?, el emperador romano que estaba al mando en época del supuesto Jesús. Y este es el llamado argumento de Espartaco, y es exclusivo de los estudios de Jesús. Y siempre sale desde algún fanático a decir, hay más pruebas de Jesús que de X tal. Y esos argumentos han sido refutados sin misericordia. Uno de los últimos fue justamente lo de Tiberio, que dio origen a la apologética 1042 que se inventaron unos historiadores fanáticos de Estados Unidos, ¿no? Gary Habermas, Michael Cohen, ¿no? Tuvieron el descaro de publicar un libro con eso, ¿no? Y cuando les dieron en el piso, tuvo que salir, pues, uno de ellos a decir que sí, que se equivocaron, ¿no? Pero diciendo que no, pero que sí. Entonces esa apologética 1042 es uno más de los clavos en el ataúd de la vergüenza de los partidarios de la historicidad. No extraña que provenga de Estados Unidos, donde hay pues una base protestante bastante fanática, ¿no? Y últimamente también se habla de Espartaco, que hay más pruebas de Jesús. Entonces está con lo mismo, vueltas y vueltas, y por supuesto siempre se les refuta hasta la saciedad. ¿Qué pensar que no existió? No hay fuentes materiales. Cada vez que salen esas noticias de que encontraron la tumba, ya pueden empezar a reírse por adelantado antes de leer la noticia. Porque son fraudes, son fábulas. La tumbia del Talpiot, todas esas son sensacionalismos, se hace para vender una noticia, para vender un documental, ¿no? Pero hasta ahora nada de eso existe, y a mí no me extraña que no exista. Yo de hecho estoy seguro que jamás van a encontrar ninguna tumba de ningún Jesús. Y hay un gran problema, ya no con los restos materiales, sino con los restos documentales, porque los textos eran reproducidos a mano, ¿no?, por, digamos, desde la invención del papiro hasta la invención de la imprenta, estamos hablando de ¿cuánto tiempo? De cerca de 2000 años, ¿no? Y durante esa época tenía que haber escribas, ¿no?, gente que sencillamente, cuando pasaban unos probablemente 30, 60 años,
a veces menos si los textos estaban leyendo constantemente, tenían que sacarles copias. Y hay muchos problemas porque algo que era muy bajo en épocas antiguas era la tasa de alfabetismo. Entonces, si querías copiar un texto para preservar, tenías que saber escribir. Y las tasas de alfabetismo eran bajísimas. En la Grecia de la Edad de Oro no pasaba del 15% la tasa de alfabetismo. ¿Cuánto menos sería en época del Imperio Romano? Y más aún considerando un culto marginal como el cristianismo, en el que muchos de los errores eran por incompetencia de los escribas. Y aquí hay un caso curioso que Bart Ehrman lo menciona en uno de sus libros. Esta es una hoja del Codex Vaticanus del siglo IV, una de las colecciones más completas del Nuevo Testamento. Y entre las primeras dos columnas podemos ver una pequeña nota. ¿Qué es esa nota? Es el supervisor de copias, está maldiciendo al anterior porque ha querido cambiarlo, y ahí dice textualmente: tonto y pícaro, deja la antigua lectura, no la cambies. Entonces, esos son problemas recurrentes que había en la transmisión textual, ¿no? de estos documentos del cristianismo. Bart Ehrman, por ejemplo, tiene un libro que es bastante bueno, del año 93, que se llama La corrupción ortodoxa de las escrituras. Él hace un rastreo de los manuscritos supervivientes de los evangelios y va aislando los casos en los cuales, para acomodarlos a la agenda política de la iglesia literalista que ya había tomado, digamos, el rango de oficial y se le conocía como Iglesia Católica, entonces empiezan la labor de acomodar los textos para reflejar sus intereses. Nos muestra cómo el Evangelio de Marcos, los otros evangelios fueron cambiados en algunas frases que delataban sus orígenes de una doctrina totalmente diferente, porque el Evangelio de Marcos es docético, ¿no? de raíz gnóstica, entonces tenían que adecuarlo de alguna manera, ¿no? a un discurso historicista. Entonces todos esos cambios están documentados en ese libro. Es muy interesante la lectura, aunque el mismo Ehrman dice, por si acaso pueden leer la parte de las conclusiones porque el libro es bien técnico, ¿no? Es bien denso de leer. Y lo más importante es cómo se lee la evidencia. Yo, por ejemplo, hace un tiempo discutía con un amigo ateo, escéptico, pero él estaba convencido de que la segunda mención de Flavio Josefo en las antigüedades judías, en el libro 20, el pasaje de Santiago el Justo, era una prueba de la historicidad de Jesús. Un pasaje que dice que Ananías se las arregló para manipular al Sanedrín, para condenar a muerte a Santiago el Justo, el hermano de Jesús. Entonces ya, listo, ahí está, me encontré. Pero ahí dice el hermano de Jesús. Jesús es uno de los nombres, era uno de los nombres más populares en ese momento. ¿Cómo sabes? Tú estás leyendo Santiago el Justo, el hermano de Jesús, hijo de María y José, nacido en Belén, criado en Galilea, que predicó en Judea y que fue crucificado por Poncio Pilato. Eso es lo que tú estás leyendo. Sabes que lamentablemente para ti ahí solo dice el hermano de Jesús. Y en el mismo párrafo, Josefo habla de Jesús, de un Jesús que fue sumo sacerdote y que era efectivamente el hermano de Santiago. Pero esa manera de sacar, ¿no? los textos de contexto, esa es la manera que tienen los historicistas de argumentar. Entonces, al final, ¿de dónde nosotros tenemos conocimiento del famoso Jesús de Nazaret? Porque en el nido nos enseñaron el libro 15 de los Anales de Tácito, porque en el colegio se menciona las obras de Flavio Josefo. No, todo el mundo llega a eso, a ese supuesto conocimiento por los evangelios. Los evangelios cristianos son la única fuente de la supuesta biografía del supuesto Jesús. En ningún otro lado se va a encontrar nada que nos apunte en ese sentido. Entonces, cuando alguien dice existió Jesús, creo que todos sabemos de qué Jesús está hablando. Del Jesús de los evangelios. Que tiene, según, ¿no? los partidarios de la historicidad, tiene una dimensión divina, que obviamente son pamplinas, y tiene una división,
una expresión humana, que también son pamplinas, como vamos a ver. Pero esas dos dimensiones, ¿no?, son las que se tienen que interpretar. Y ahora es lo que vamos a continuar. Todo el resto, toda esta presentación va a desarrollar esos 4 puntos. Lo primero es que los evangelios no son una fuente histórica válida. Las fuentes pueden ser directas cuando son los restos materiales, que no hay, o pueden ser indirectas cuando son documentos. Lo que olvidan muchos es que los documentos, como dice acá abajo, requieren examinar la fiabilidad del informante. Eso es rutina estándar de cualquier investigador histórico. Rutina que, por supuesto, se pasa por alto cuando el pobre Jesús se habla, ¿no? Ahí los estándares se relajan, ¿no? Ahí no hay escepticismo, ahí eso puede ser, y eso es lo que suele ocurrir cuando se evalúan las fuentes de esa manera. Bachterman comenta, ¿no?, que las fuentes deberían ser contemporáneas, múltiples, independientes, consistentes e imparciales. ¿Cumplen los evangelios? No, ninguna de estas condiciones. No son contemporáneos, no han sido escritos antes del siglo II, no son múltiples, porque el único evangelio que se escribe realmente es el de Marcos. Los demás lo copian, como en el caso claro de Mateo y de Lucas, o lo releen, como en el caso de Juan. No son independientes, porque efectivamente se están remitiendo unos a otros. No son consistentes porque se contradicen entre sí, tienen doctrinas cristológicas diferentes. Y no son imparciales, pues, porque ellos están promoviendo su fe. Lo más curioso es que cuando uno lee el Evangelio de Marcos a cierta distancia, sin fanatismo de por medio, uno incluso se da cuenta de que ese Evangelio jamás fue escrito con la intención de detallar la crónica de una persona. Y eso es algo que también vamos a ver más adelante. Bueno, tienen improbabilidades, errores y contradicciones, lo cual los invalida como fuentes históricas, ¿no es cierto? Porque si se contradicen uno al otro, por lo tanto todos no pueden ser evidencia válida. Significa que uno descalifica al otro, hay que elegir al uno. Marcos es muy improbable por la manera como nos describe las actitudes de las personas. Las personas no actúan así, con tal nivel de... ¿no? Ocurren unas coincidencias fantásticas en Marcos. Y el que esté repleto de eso ya es una señal de que no es un texto de crónica histórica. Por ejemplo, llega Jesús por ahí, están los pescadores que han vivido en toda esa zona del lago Kinneret, y les dice, vengan conmigo muchachos a pescar hombres, ¿no? Y le dicen a su mamá, mamá, me voy con un amigo que acabo de conocer hace 2 minutos, me voy a hacer otra vida con él. Nadie actúa así jamás en la vida. Eso es imposible, eso es una narración mítica. En la vida real eso no ocurre, ni siquiera como una síntesis de momentos. Los discípulos son bien tontos, ¿no? De hecho, Marcos es el evangelio que le da más palo. Es muy curioso porque muchos se han preguntado por qué, y hay una explicación que le vamos a decir más adelante. Pero eso definitivamente no le convenía a los que redactaron los evangelios siguientes a imagen de Marcos. Tuvieron que bajarle el machete. En los otros evangelios los discípulos no son tan tontos, un poco desprevenidos, pero Marcos sí es cruel en ese sentido. Tiene cosas como que Jesús maldice una higuera y la hace marchitar por no dar frutos fuera de época de dar frutos. O sea, aparte de colocar a Jesús como persona no grata para Greenpeace, eso de inmediato nos hace pensar que era parte de una persona totalmente irrazonable. O sea, sabiendo, ¿no? Porque el narrador de tercera persona, que es el autor de Marcos, nos dice, ¿no? O sea, sabiendo que está fuera de estación, se molesta porque no está dando frutos. Pero eso tiene una explicación también. Jesús limpia la plaza del templo, aunque tenía 5 hectáreas. Es cierto, era un lugar grande, era un lugar que tenía resguardo militar de los romanos, precisamente para que nadie entrara a hacer este barullo. De modo que eso es algo bien improbable, ¿no? En el filo de decir imposible. Y bueno, el hecho de que el juicio sea ilegal, porque jamás habría habido un juicio y menos una ejecución en días de festividad religiosa.
Nadie soltaba un prisionero en la Pascua a pedido del pueblo. No hay documentación de eso. En ninguna parte. Pilato iba a perdonar a alguien. Pilato, como quien se rascaba los dientes con un palito, mandaba a crucificar a un judío. Era un tipo que fue promovido a ese cargo por méritos militares, no porque fuera noble. Así que era un salvaje. Pensar que Pilato iba a decir, pueblo, voy a perdonar a uno para que estén contentos. Realmente es estar bien dogmatizado. Y claro, también Marcos nos habla de un eclipse de 3 horas, ¿no? Conozco de 3 minutos, de 10 minutos por ahí, de 3 horas un eclipse. Y encima, en época de luna llena, que es cuando ocurre la Pascua, donde no puede ocurrir un eclipse. O sea que eso básicamente es una escritura simbólica. Era una costumbre, ¿no?, escribir que cuando moría un rey, alguien importante, se oscurecía la tierra. Era un recurso literario. Pero además Marcos comete errores graves, errores geográficos. Como por ejemplo cuando dice que dejando los términos de Tiro se fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando los términos de la Decápolis. Ahí está Tiro, y este laguito que Marcos le llama mar está al sureste. Entonces, pero Marcos nos dice que de Tiro se fue por Sidón al mar de Galilea. ¿Sidón dónde está? Ahí arriba. Y tiene que atravesar los términos de la Decápolis, que es la zona que está al oriente del lago. O sea, Jesús tenía que seguir ese camino, según Marcos. Cuando en el siglo I no existía un camino de Sidón al lago, solamente existía un camino de Tiro al lago. Lo cual ya nos da un elemento para sospechar fuertemente que el Evangelio de Marcos jamás fue escrito en el siglo I, sino después, cuando ya existían los otros caminos. También nos habla en este pasaje que es clave para otras explicaciones, del poseído Geraseno, ¿no?, que llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Entonces, supuestamente para Marcos el mar es este laguito de acá, y habla de los Gerasenos, o sea, los naturales de una ciudad llamada Gerasa. ¿Dónde está Gerasa? Ahí abajo. Está a 60 kilómetros al sureste del lago. Eso es lo que Marcos dice al otro lado del mar. Entonces, cuando Mateo se pone a hacer su revisión de Marcos, se da cuenta que este tipo ha fallado por mucho. Entonces, en el Evangelio de Marcos, este episodio no dice Gerasenos, dice Gadarenos, pero Gadara tampoco está al otro lado del mar. Entonces, cuando en Inglaterra, después de todo este episodio que ocurrió con Tyndale, a quien le cortaron la cabeza por traducir la Biblia en inglés, entonces el rey tomó el trabajo y se hizo la famosa King James Version, un trabajo bien concienzudo de traducción al inglés, echaron mano de todos los manuscritos que pudieron encontrar en hebreo para la parte judía y en griego para la parte cristiana. Y cuando están traduciendo, los traductores de la King James Version se dan cuenta de la metida de pata. Por esa razón, en esa Biblia y en varias Biblias protestantes que se publican a imagen de esa traducción, ya no dice Gerasenos, dice Gergesenos. La ciudad de Gergesa, ¿dónde está? Esa está a la orilla del mar. Pero ese es un cambio adrede, introducido por los traductores del rey Jorge. No, King James, el rey Jaime de Santiago, ¿no? Jacobo, exacto. Entonces, eso ya nos está dando una serie de problemas. Los católicos, cuando sacan su Biblia esta edulcorada, la Narca Colunga, donde en la introducción se molestan porque dicen que la Biblia hay que leerla creyéndose todo y no tratar de refutar nada, porque así no se lee la Biblia. Y ahí, ¿qué hacen? Unifican todo. Marcos dice Gerasenos, Lucas dice Gerasenos, Mateo dice Gerasenos. Listo, nadie se equivocó, señores. No, está todo igual. Pero la Biblia protestante, la Reina Valera, que los cristianos dicen que es la mejor traducción, pero en verdad se basa en los peores manuscritos, los bizantinos, y en el infame Textus Receptus, que fue el trabajo que hizo en 2 semanas, creo, Erasmo de Rotterdam. Esta Biblia mantiene ese cambio de Mateo. Entonces, en Marcos ya dice Gadarenos, en Lucas dice Gadarenos,
Pero Mateo dice que Gesenos toman la solución de la King James Version. Y algo interesante, los errores de doctrina. Sí, ya nos queda claro que el autor de Marcos no vivía ahí, vivía lejos, probablemente en Alejandría, probablemente al norte de Siria, ¿no? Lo de Roma es una fantasía, ¿no? Pero tenemos estos casos, ¿no? Vamos a ver el capítulo 10, ¿no? Se supone que Jesús es un rabino. Un rabino judío se conoce la ley mosaica de pe a pa, al revés y al derecho. Justamente de eso se trata. Para ser rabino tiene que haber estudiado la ley. No puede patinar tan flagrantemente como patina Jesús en palabras de Marcos. En este pasaje, en versículo 12, el capítulo 10. Si una mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Ese es el pasaje cuando le preguntan y Jesús dice: lo que Dios ha unido, el hombre no lo va a separar, ¿no? Entonces dice, ¿no? El que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, ¿no? Y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, adultera. Mateo copia este episodio, pero le hace un pequeño cambio, porque él conoce un poco más de doctrina. Y ahí está, el repudio, lo mismo, fraseado de otra manera, y es el final. Y yo digo que quien repudia a su mujer, salvo caso de adulterio, y se casa con otra, adultera. ¿Qué es lo que falta ahí? Lo que decía Marcos: y si la mujer repudia al marido, ya, eso es imposible, porque en Judea solamente el hombre se podía divorciar. Entonces, esto definitivamente, esa nota de Marcos, o es una patinada, o es el reflejo de una comunidad judía de diáspora alejada del centro ideológico dominante, en lo cual podía haber unas flexibilidades en la doctrina. Es factible. Pero que un rabino judío de Judea predicara eso es imposible. Eso no puede considerarse una evidencia. Y también cuando hablan de las profecías de Isaías, que esto nos va a introducir una fuente muy importante para entender el Nuevo Testamento. ¿No? Cuando él dice ahí, ¿no? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, pues me dan un culto vano, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. El problema con eso, con ese fragmento, es que lo que dice realmente Isaías es esta otra cosa. Es muy parecido, pero en la parte final dice: puesto que su temor de mí no es más que un mandamiento humano aprendido de memoria. Y como los maestros de la ley no cambiaban ni puntos ni comas, entonces uno se pregunta: ¿por qué ese cambio en esta prédica de Jesús? Es muy simple. La comunidad que escribe los evangelios ya no hablaba hebreo, hablaba griego. Por eso se dice que es muy probable que haya sido una comunidad como la enorme comunidad judía que había en Alejandría. Ellos hablaban griego y por lo tanto en Alejandría, en el año alrededor del 180 antes de la era común, se reunieron 72 sabios judíos que sabían los dos idiomas, y en una semana o dos tradujeron todos los textos judíos. Produjeron lo que se conoce como la Biblia griega o Septuaginta. Septuaginta, la Biblia de los 70. Y justamente la Septuaginta es la fuente de citaciones de la ley mosaica que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Algo que un judío tradicional jamás habría hecho. De hecho, se considera la Septuaginta como una afrenta a la palabra de Dios. Las contradicciones. Bueno, para Marcos, la limpieza del templo es la última provocación, la que lleva a la muerte de Jesús, está al final de su vida. Los otros dos sinópticos mantienen la idea. Sin embargo, para Juan, esto ocurre al principio de su prédica. ¿No? Llega, limpia supuestamente el templo y luego continúa su prédica. Entonces, esos relatos ya son irreconciliables históricamente. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Según Juan, nos dice, capítulo 2, primeros versículos, que la conversión del agua en vino fue el primer milagro favorito de todos. Es el primer milagro de Jesús. Después nos dice que hizo varios milagros. Y después, en otro capítulo, nos dice el segundo milagro.
Entonces ese es un problema editorial, un problema de consistencia editorial. O sea, la secuencia es primer milagro, varios milagros y de ahí viene el segundo. Entonces ese es uno de los problemas de edición que tiene el Nuevo Testamento. Ahora bien, lo más importante es este aspecto de la muerte de Jesús que nos expresa justamente estas diferencias doctrinarias entre los evangelios, por lo cual no se pueden compatibilizar todos. Por ejemplo, Marcos, y en eso lo siguen Mateo y Lucas, Marcos nos escenifica una última cena, la crucifixión es temprano y Jesús muere el día viernes. Pero Juan nos presenta un itinerario diferente. Para Juan no hay cena de Pascua, hay lavado de pies. La crucifixión es pasado el mediodía y Jesús muere un día jueves, no un día viernes. Entonces, si alguien piensa que esos dos relatos son fuentes históricas de lo mismo, díganme qué personaje ha muerto 2 días seguidos. ¿Hay algo ahí? O votan el de Juan o votan los otros 3. Ya eso no es evidencia histórica. ¿Por qué razón ocurre esta diferencia? Básicamente porque la idea de los evangelios en general es presentar a Jesús como el Cordero de Pascua. Jesús es el sacrificio, Él es el Cordero. Por lo tanto, su muerte sustituye, aparta para siempre todos los ritos judíos, ¿no? Y su presencia y seguirlo a Él, creer en Él, ya es, ¿no?, digamos, lo que a uno le puede traer la salvación. Esa es la idea de los evangelios, ¿no? Reemplazar el judaísmo con otro tipo de culto. Entonces, para este nuevo culto, Jesús es el Cordero. Juan se lo toma de una manera más literal todavía que Marcos. Entonces, como Jesús es el Cordero y los corderos los mataban el jueves después del mediodía, entonces Jesús tiene que morir en ese momento. Esa es la manera como Juan plantea, ¿no?, plantea su teología. Ahora, Juan es el único que declara literalmente, ¿no?, a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sin embargo, eso ya se intuía en lo de Marcos. Eso estaba claro. El hecho es que estos autores han tomado perspectivas diferentes para plasmar la simbología del Cordero. Pero si los tomamos como testimonio histórico, obviamente tenemos que descartar algo ahí. El sepulcro vacío, esto es lo más interesante, porque ahí sí hay una serie de testimonios encontrados. Primero, ¿a qué hora encontraron la tumba abierta? Según Marcos, el domingo muy de madrugada. Según Mateo, el domingo al amanecer. Según Lucas, el domingo muy de mañana. Y según Juan, el domingo muy de madrugada, al igual que Marcos. ¿Quiénes lo encontraron? Según Marcos, 3 mujeres: María Magdalena, María de Santiago y Salomé. Y Marcos tiene razones muy poderosas para que sean 3 mujeres y no 2 ni 1 ni más. Mateo dice que fueron 2 mujeres, María Magdalena y la otra María. Lucas dice que fueron las que habían venido con él de Galilea: María Magdalena, Juana, María de Santiago y las demás. Un montón de gente fue a ver la tumba. Según Juan, solamente María Magdalena. ¿Cómo estaba la piedra? En casi todos los casos todos dicen que ya estaba abierta, pero Mateo se arma toda una escena de superhéroes, ¿no?, y baja un ángel, ¿no?, y se aparta. Esa es la principal diferencia de Mateo. Para todos los demás asumen que la piedra ya está movida. ¿A quién ven? Es lo interesante. Marcos dice que ven a un joven con una túnica blanca, que tiene una explicación perfectamente válida que vamos a ver después. Mateo dice que ven un ángel vestido de blanco sobre la piedra. Lucas dice que ven a 2 hombres con vestiduras. Juan dice que ven a 2 ángeles. O sea, hay diferencias. ¿Y qué hacen? Las mujeres huyen asustadas y no le cuentan nada a nadie. Uno se pregunta luego entonces cómo se enteraron después de la historia de Jesús. Porque el Evangelio de Marcos termina allí. Lo que sigue es un agregado que fue como 100 y pico años después. El Evangelio de Marcos termina en ese punto, en el versículo 8 del capítulo 16. Los otros 12 son espurios. Mateo dice que las mujeres parten llenas de temor y de gran gozo. Lucas dice que las mujeres anuncian la resurrección, pero solo Pedro les cree. Y eso es bien importante porque Lucas es realmente el evangelio que fundamenta el catolicismo. Para ellos, lo que contaba era una sucesión apostólica, por lo tanto era Pedro, el líder de los 12, el que tenía que creer en el relato. Juan dice que María Magdalena se lo anuncia a los discípulos. Ahora,
Las reelaboraciones, este es un tema bastante interesante, ¿no? Es decir, esto significa que los evangelios no son una crónica de alguien que estuvo mirando y enterándose de algo que alguien dijo. Fueron compuestos con otros documentos literarios a la mano. Por ejemplo, lo primero es plantear que Jesús es un nuevo Moisés. Entonces, por esa razón, ¿no?, ya que Moisés hace 5 milagros, entonces Marcos dice, ah, no, Jesús es mejor, 10. 2 series de 5, ¿no? Una serie de alimentación, etcétera, que lo vamos a ver después, entre los capítulos del 4 al 8. De esa manera, para Marcos, Jesús es presentado como un nuevo profeta más milagroso que Moisés, lo duplica. Viene lo mismo, 2 secuencias de 5 milagros, dominio de las aguas, exorcismo, curación y alimentación, y otra curación. Lo más importante, y eso yo lo acababa de mencionar, todo esto lo hace Marcos para reemplazar, para decir que los judíos ya fueron, que ya pasaron de moda, ¿no?, y que realmente Jesús representa él solo todos estos ritos y sacrificios y rituales que tenían los judíos. Entonces, ¿para qué razón se hace eso? ¿No? ¿Cómo se hace eso literariamente? Los 5 capítulos finales de Marcos, del 11 al 16, los 6 capítulos, son realmente una representación de la Pascua, de todo el rito y el sacrificio de la Pascua. Exactamente. El cordero que se iba a sacrificar era sacado del corral, era separado. Eso es lo que hace Jesús cuando entra a Jerusalén, ¿no? Es sacrificado con de cierta manera, y es ofrendado el día de las primicias, ¿no?, el día de las primeras ofrendas, que era el domingo que seguía al sábado del Pascua. Por eso Jesús resucita ese día, ¿no? Entonces, pero aparte de eso tenemos que Marcos hace que Jesús reemplace la Pascua y también al Yom Kippur, que era una ceremonia anual para expiar los pecados de Israel. ¿En qué consistía? En que agarraban a 2 cabras, ¿no?, les ponían unas cintas de lana roja, en mención a un texto de Isaías que decía que la tela roja se iba a convertir en blanca, ¿no?, y eso significaba que iban a expiarse los pecados, ¿no? Entonces sacaban a 2 cabras, a una la dejaban libre por el bosque, si la encontraban la tiraban por un precipicio después, pero la otra la degollaban y se la dedicaban a Dios. Entonces eso es Jesús, porque hay manuscritos evangélicos donde el nombre de Barrabás es Jesús Barrabás. Barrabás es Bar-Abá, es hijo del Padre. O sea, tenemos a Jesús, el Hijo del Hombre, y a Jesús, el Hijo del Padre, en el mismo juicio, y los israelíes escogen a Barrabás. ¿Por qué razón? Porque se dice que era un asesino, se le pinta como un radical, como un revolucionario. Y eso es lo que decía, por ejemplo, Flavio Josefo, que los culpables de la destrucción de Israel fueron esos revolucionarios. El pecado de Israel es el ser revoltoso en contra del orden establecido. Ese es el pecado de Israel, por eso esa es la cabra que se suelta. Barrabás es esa cabra que se suelta, y la cabra que es sacrificada es la otra, Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, de esa manera la muerte de Jesús cumple ambos sacrificios y reemplaza todo este sistema ritual. Lo más también, algo muy interesante es reconocer que los evangelios tienen dependencia de Flavio Josefo. Una dependencia muy clara. Flavio Josefo, este historiador que vivió entre el 37 y aproximadamente el 101, que escribió varias obras, las principales, La guerra de los judíos y las antigüedades judías. Entonces, Josefo tiene una agenda, no es un historiador objetivo. Él quiere levantar la imagen del judaísmo entre el público romano, porque él vivió en Roma, él fue servidor de Vespasiano y vivió como ciudadano romano en Roma entre los nobles, dando clases, dándose la gran vida, pero decidió escribir, y decidió escribir para los romanos, para hablar bien de su pueblo judío. Él quiere presentar al judaísmo como una filosofía de larga data que es beneficiosa,
¿no? Y que es compatible con todo lo que todo el mundo cree sobre una sociedad buena y saludable. Pero para eso altera varias cosas. Una de las cosas que altera es su descripción del alto sacerdocio, al que coloca como el núcleo de la vida ritual de Judea, y además dice que el sumo sacerdote era el presidente de un concilio donde se sentaban los saduceos y los fariseos, cuando eran facciones contrarias. Esa desorientación, esa descripción incorrecta, es la que está en los evangelios. Más aún, hay un episodio que está en la Guerra de los Judíos, está en el libro sexto, en los versos del 301 al 309, donde, qué curioso, Josefo nos narra la vida de un tal Jesús, hijo de Ananías, que predijo la caída del templo, que dijo: ay Jerusalén, ay de ti, que fue castigado, y los paralelos están ahí, ¿no? Ambos personajes se llaman Jesús. Ambos llegan a Jerusalén durante un festival religioso, ambos ingresan al recinto del templo y lo condenan, ambos citan el mismo capítulo de Jeremías para condenar al templo, ambos predican luego diario en el templo, ambos dicen ay de Judea a los judíos, ambos predicen la destrucción del templo, por ello ambos son arrestados por los judíos, ambos son acusados de hablar contra el templo, ninguno se defiende, se quedan callados, los judíos los azotan, son llevados ante el gobernador romano, que los interroga, les pide identificarse, ellos se quedan callados, no se defienden, los romanos los azotan, y el gobernador, bueno, decide soltarlos. Pero en el caso de Jesús, el pueblo le dice que no, en el caso de Albino, sí lo sueltan, ¿no? Y finalmente son muertos por los romanos. Ambos expresan un gran lamento, se lamentan de su destino, y alzan una gran exclamación y mueren. Entonces, considerando que ¿verdad? Considerando que la guerra, el Evangelio de Marcos es una especie de respuesta a la guerra de los judíos, en el sentido de que es una explicación alternativa de por qué se destruye el templo. Entonces no debería extrañar que Marcos tomara al Jesús de Josefo para poner a su propio Jesús, para contrastarlo. Ese es un proceso de creación literaria, es tomar otras fuentes. Y luego tenemos el símil con la Odisea, ¿no? Que vamos a tratar de ir muy rápido, ¿no? Es basado en un libro que documenta cientos de paralelos entre el Evangelio de Marcos y la Odisea, y llega a ser realmente contundente. Y tenemos, por ejemplo, la idea de que Jesús era carpintero. ¿De dónde la sabemos? Porque la palabra griega es tectón. Tectón significa artesano. O sea, puede ser picapedrero, también podría ser carpintero, pero ¿de dónde tenemos la seguridad y por qué había toda una tradición en la cual se considera que Jesús es carpintero? ¿Por qué se traduce tectón como carpintero? Porque Odiseo es carpintero. Porque Odiseo construye el caballo de Troya. Odiseo construye su cama a partir de un árbol, qué curioso, un árbol de olivo, ¿no? Vivo, de ahí saca su cama. Es un carpintero habilísimo. De hecho, la carpintería es una metáfora de la sabiduría que utiliza Homero. Y tiene un recorrido bien curioso esta mención, porque Marcos dice, ¿no es acaso el carpintero, hijo de María? Cuando se asombran de que esté predicando con tanta sabiduría. A Mateo no le gusta eso y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y Lucas lo lava todavía más y dice, ¿no es este el hijo de José? No les gusta que se diga que su Dios es un humilde carpintero, aparentemente. Y bueno, estos relatos tienen un protagonista que tiene un perfil bastante particular, ¿no? En primer lugar, sufre muchísimo. Odiseo para llorando, ¿no? Cuando ve todo cómo exterminan a sus amigos, cómo se queda solo, no ve el espíritu de su madre cuando baja al Hades, ¿no? Y Jesús también llora en varios pasajes, ¿no? Son personajes sufridos, ¿no? Y tienen una oposición similar, tienen oposición de seres sobrenaturales, acompañantes incompetentes, un hogar infestado de enemigos, y al volver a casa sufren abusos, humillación y deshonra. Estos elementos clave del perfil del personaje están en Odiseo, estuvieron en Odiseo unos
9 siglos antes del Evangelio de Marcos. Es más, el Evangelio de Marcos utiliza más de una parábola para darnos una idea general del itinerario de Odiseo. Como el hombre, Odiseo, que parte de viaje, porque la Odisea es el viaje de Odiseo, al dejar su casa, porque la casa de Odiseo es donde se desenlaza la historia, encargó a sus siervos, cada uno su obra, es cierto, lo deja a cargo de sus sirvientes, ¿no? Que luego los pretendientes de Penélope los sojuzgan, y luego dice, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el amo de la casa. No, el amo de la casa es Odiseo. Están haciendo una referencia a ese relato, y la parábola de los viñadores es todavía mucho más clara al respecto. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó una lagar y edificó una torre. Todas esas habilidades de carpintero las tiene Odiseo. Arrendó a unos viñadores y partió. Odiseo se fue de viaje. Y después no deja a los siervos a cargo, y los viñadores abusan de ellos, ¿no? Y se quedan con los frutos. Eso es lo que hacen los pretendientes de Penélope. Constantemente hacen banquetes, sacrifican los animales, viven ahí. Luego dice, les manda al hijo amado y dicen, este es el heredero. Entonces, para que la herencia sea nuestra, matan al hijo del dueño y lo tiran por ahí, ¿no? Entonces, el hijo amado, que es Telémaco, ¿no? Intenta hacer eso, y Antino, el líder de los pretendientes, dice, este es el heredero, hay que matarlo para que la herencia sea nuestra. Le hacen una emboscada, pero la diosa Atenea ayuda a Telémaco, y Telémaco sale bien librado. ¿Y qué dice? ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y hará perecer a los viñadores. Eso es lo que hace Odiseo. Llega y los mata a los pretendientes. Entonces, y dice al final, buscaban apoderarse de él, pero temían a la muchedumbre, pues conocieron que de ellos había sido dicha la parábola. Eso hablando de los maestros de la ley. Y es exactamente, ¿no? Los pretendientes de Penélope tenían miedo de los habitantes de Ítaca, porque Odiseo era el rey querido de la isla. Ahora, los enemigos que tiene cada uno. Ambos son grupos muy reconocibles que conspiran en contra del protagonista. Los pretendientes de Penélope o los fariseos, escribas y maestros de la ley contra Jesús. El héroe llega para ajustar cuentas, ¿no? Odiseo llega a su casa, Jesús llega al templo. El protagonista los condena, y perros viles, ¿no? Dice Odiseo, cueva de ladrones, dice Jesús. Sus enemigos le temen, ¿no? Y ocurren hechos violentos, ¿no? Porque Jesús dice, voltea las mesas y las sillas de los vendedores. Pues cuando los pretendientes quieren defenderse, tienen que voltear las mesas y poder usar las sillas de escudo. Cosas similares que ocurren ahí. Los compañeros, ¿no? Los de Odiseo son los tripulantes que lo acompañan en sus viajes, los de Jesús son los discípulos que lo acompañan en su prédica. Estos tripulantes de Odiseo son ambiciosos, desobedientes e insubordinados. Los discípulos de Jesús son temerosos, incrédulos, faltos de entendimiento. Y tienen una función de contrastar al protagonista, ¿no? Homero quiere enfatizar la resistencia, el coraje y la sabiduría de Odiseo, mientras que Marcos quiere enfatizar la compasión y la sabiduría de Jesús frente a sus discípulos. Y ambos grupos son tratados casi en mancha, ¿no? Se habla de los tripulantes, casi nunca se les menciona por nombre. Y se van degradando. A los tripulantes, que son presentados como muy valerosos y que por eso lo acompañan, cada vez son degradados más, ¿no? Hasta efectivamente mueren todos. Y eso mismo hace Marcos con los discípulos de Jesús. Euríloco, que es el líder de la tripulación de Odiseo, es el que normalmente habla por todos, ¿no? Entonces la tripulación es un colectivo, pero Euríloco sale al frente, es el que a veces se opone a Odiseo, se queja, ¿no? Y el mismo Odiseo piensa algún dios, o sea, un daimon, un demonio, dice, está tramando el desastre para mí. Por esa razón es que Jesús le dice a Pedro cuando le reconviene, apártate de mí, Satanás, demon, ¿cierto? Y bueno, los tripulantes de Odiseo no soportan estas pruebas y terminan muriendo, y los discípulos de Jesús tienen miedo y lo abandonan. Tienen un recorrido muy similar. Luego tenemos el caso de los hijos de Zebedeo, que son básicamente la cristianización de los dioscuros. Los dioscuros, Castor y Polideuses, ¿no? Eran una figura griega muy popular. No se les menciona directamente en la Odisea, pero sí en los himnos homéricos.
y eran dioscuros, que significa hijos de Zeus, o sea, hijos de Dios. Pero eran hijos de Tíndaro, tenían a Tíndaro, al rey Tíndaro, como padre putativo, pero Zeus era su dios verdadero. Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo, pero Jesús rápidamente los rebautiza y les dice: ustedes son hijos del trueno. ¿Quién era el dios del trueno entre los griegos? Zeus. Eran argonautas, los hijos de Zebedeo eran pescadores. Castro tuvo una muerte violenta, Santiago tuvo una muerte violenta, Polideuces era inmortal, Juan tenía tradiciones que decían que iba a vivir hasta la segunda venida de Jesús, o en todo caso vivió hasta muy viejo. Luego, Polideuces le pide a Zeus que él y su hermano compartan la misma inmortalidad. Bueno, hay una escena en Marcos en que los hijos de Zebedeo le piden a Jesús sentarse a sus dos lados en gloria. ¿Cuál es la importancia de sentarse a los dos lados? Precisamente porque los dioscuros, en infinidad de monedas y frisos y pinturas, eran representados a la izquierda y a la derecha de los dioses, de Zeus, de Juno, de Atenea, en fin, de varias divinidades estaban ellos a ambos lados, ¿no? Por esa razón, estos no son discípulos que existieron, son sencillamente la cristianización de mitos muy fuertes y muy arraigados en una cultura helenística de la época. Zeus aceptó que compartieran la inmortalidad de todos los hermanos, pero Jesús no acepta. Y de hecho, quienes están al lado de Jesús en la gloria, que es cuando muere, son dos ladrones comunes y corrientes, no los hijos, no sus discípulos. Cástor y Polideuces eran conocidos como devastadores de ciudades. Bueno, Lucas complementa, nos agrega un episodio donde los hijos de Zebedeo le dicen a Jesús que como no ha sido recibido en una ciudad, ¿no? Le dicen para acabar con la ciudad, ¿no? Que pudieran hacerlo los dioses, y Jesús les dice que no. Luego tenemos un episodio de la famosa, este episodio de la Odisea, que es la Niptra, el lavado de pies y el reconocimiento de Odiseo por parte de la antigua criada Euriclea. Es bien importante porque mi tema de la cicatriz para reconocer a alguien era muy popular, ¿no? Desde épocas homéricas. Aristóteles lo pone como un gran recurso literario, ¿no? Y de hecho recordemos al famoso Santo Tomás, ¿no? Y cómo tiene que reconocer a Jesús por las cicatrices. Entonces lo que ocurre aquí es que cuando, digamos, lo importante paralelo con lo dice acá es la secuencia de los hechos, porque esta secuencia se da de la misma manera como se da en el relato homérico, ¿no? Primero está Telémaco asombrado de la luz de las paredes de su casa. Bueno, están los discípulos asombrados del área del templo. Odiseo va donde Penélope y toma asiento, y Penélope le hace preguntas, ¿no? Sube al monte de los olivos, toma asiento, y 4 discípulos le hacen preguntas. Odiseo da señales seguras sobre su retorno, Jesús da una señal sobre su retorno. Odiseo consultaba la encina sagrada, y los discípulos deberían consultar la higuera. Y Odiseo se disfraza de mendigo para tomar asiento. Jesús, en casa de un humilde leproso, se sienta cuando está en Betania. Ahora llega Euriclea con una tina de agua para lavar los pies de Odiseo, y después lo unta en aceite. Ese es el episodio en Marcos en que una mujer llega con un costoso, vaso de alabastro y lo vierte en la cabeza de Jesús, ¿no? Euriclea, cuando reconoce la herida de Odiseo, deja caer la bandeja, ¿no? Y se derrama el agua. Esta mujer untadora rompe el frasco y lo vierte y deja caer el ungüento de nardo. Solo Euriclea reconoce a Odiseo, solo esta mujer reconoce a Jesús. Y esto es lo importante. Jesús nos dice les dice: esto que acaba de hacer ella será conocido en todo el mundo para gloria de ella misma. Y no nos dice ni su nombre. Nos dice que va a ser muy famosa en todo el mundo y no nos dice ni su nombre. ¿Por qué razón? Porque ya lo dijo. Porque Euriclea, que es el nombre del paralelo homérico, significa gloria ampliamente extendida. Marcos no necesita ser redundante, ¿no? ni dar el nombre. Ella dijo que su gloria va a conocerse en todas partes. Ese es el paralelo homérico,
Y después de eso, Odiseo y Euriclea discuten la traición de algunos sirvientes, quienes le son fieles y quienes están del lado de los pretendientes. Después, inmediatamente de este episodio, Marcos hace un corte donde se nos muestra que Jesús va donde los sacerdotes para traicionar a Jesús. La traición sigue, es el tema que sigue de inmediato a esos pasajes. Luego tenemos la multiplicación de los panes, que si bien es un reflejo del Antiguo Testamento, de los milagros de Eliseo en el segundo libro de Reyes, hay una pregunta extraña. ¿Por qué razón hay dos alimentaciones milagrosas en el Evangelio de Marcos? Unos dicen, bueno, porque hemos visto que él hace dos series de milagros, ¿no es cierto?, para emular a Moisés. Pero en los otros milagros, siempre son milagros diferentes entre sí, ¿no? O sea, exorciza al poseído Geraseno, el otro exorciza a una chica, ¿no? Cura a un ciego, cura a una mujer que sangra. Entonces pero en el caso de las alimentaciones sí son dos multiplicaciones de panes, el mismo tipo de milagro. ¿Por qué razón? Porque en la Odisea, Telémaco, el hijo de Odiseo, asiste a dos banquetes. Y esos dos banquetes nos van a dar las claves de unas características muy extrañas que están en los milagros que relata Marcos. Por ejemplo, ¿no?, el primer banquete ocurre antes y después de navegaciones de Jesús. Bueno, es que en ese primer banquete Telémaco tiene que ir a la isla de Pilo, donde está el rey Néstor, tiene que navegar a la isla y regresar en barco. Luego, Marcos en los manuscritos utiliza el término aner. Entonces, según él, cuando ven el barquito de Jesús, sale un montón de gente a seguirlo, y por alguna razón las mujeres se quedaron en casa cocinando, los niños se quedaron jugando, y todos esos 5.000 que fueron a verlo eran varones, ¿no? Aner, que no se utiliza con sentido polivalente, se utiliza para varones, hombres, masculinos. ¿Qué ocurre? Que el banquete que está ocurriendo a donde atiende Telémaco por primera vez es un banquete en honor de Poseidón, el patrón de los pescadores. Ninguna mujer pesca. Los únicos que asistían a ese banquete en la playa eran marineros, pescadores, eran varones. Luego dice 5.000 hombres y Jesús los ordena en grupos de 100 y 50. Esto, en verdad, es matemática. No creo que tengamos tiempo de verlo. Pero es una cifra muy similar a los 4.500 comensales que nos dice Homero, que están divididos en 9 grupos de 500. Hay una división grupal ahí. Todos se sacian y quedan canastas de sobra. En la segunda alimentación, Jesús recorre por tierra Galilea, llega al lugar caminando. El segundo banquete a donde va Telémaco es en Esparta, a ver a Agamenón. Entonces también tiene que viajar por tierra. Era un banquete, dice que son 4.000 personas, ahí ya no se dice que son solamente varones. ¿Por qué? Porque el banquete de Telémaco en Esparta es un banquete de bodas y los invitados pueden ser hombres o mujeres. Los discípulos sugieren despedir a la gente, porque dicen, de nuevo dicen de dónde vamos a sacar para lugares de comer. Jesús se niega. Eteoneo, el sirviente de Agamenón, sugiere despedir a los forasteros, pero el rey se niega. ¿No? Se asume que son hombres y mujeres, porque el banquete es por una boda, efectivamente, y se produce el milagro, todos así. Entonces, ese paralelo nos permite explicar unas particularidades del texto de Marcos, que realmente no se puede decir que sean una coincidencia o un error o qué sé yo. El poseído Geraseno es muy importante también porque es un episodio que resume mucho de la Odisea, ¿no? Empieza y termina con viajes por mar. Y normalmente cuando alguien cura a un poseído, todos los vecinos deben estar alegres de que ya está normal, pero en este caso la gente se muestra hostil con Jesús. Es muy extraño este exorcismo. Y aparte Jesús va y le dice al poseído que vaya y divulgue, cuando la tónica del Evangelio de Marcos es el secreto mesiánico. Jesús hace un milagro y le dice a todos, cállate, no digas nada, no digas que he sido yo, ¿no? Él pide el secreto, no le hacen caso, pero pide el secreto, que también es una referencia a la Odisea, porque el Odiseo tiene que encubrir su identidad hasta llegar a su casa, ¿no? Entonces el secreto mesiánico de Marcos es simplemente un reflejo literario, no es ninguna cuestión teológica como el alemán Brede se preguntaba hace bastante tiempo, ¿no?
Y los paralelos que hay ahí son el canto 9, que es la aventura, la ciclopea, donde está Polifemo, y un poco del canto 10, la aventura con Circe. ¿Cómo ocurren los paralelos? Odiseo y sus hombres desembarcan en la tierra de los cíclopes, Jesús y sus discípulos desembarcan en la región de los Gerasenos. Muchas cabras son vistas pastando en la zona, una gran piara de puercos estaba paseando por allí. Al dejar la embarcación ven un hombre monstruoso, salvaje y desnudo que vive en una cueva. Al dejar su embarcación, Jesús y sus discípulos ven a un hombre poseído y desnudo que vive en los sepulcros. El cíclope le pregunta a Odiseo si son piratas que atacan a todos. El poseído le pregunta a Jesús si lo quiere atormentar. Entonces, Polifemo le pregunta su nombre, él dice nadie, y luego Jesús le pregunta al poseído su nombre y él dice legión, es una oposición. Y en fin, todos estos paralelos, el uso de los cerdos es una referencia a Circe, que convierte en cerdos a la tripulación de Odiseo. Al alejarse Odiseo, Polifemo le pide que vuelva, al alejarse Jesús, el curado le pide acompañarlo. Entonces todo esto es un paralelo constante. Hay paralelos en otros evangelios, pero no los vamos a ver. Y finalmente, la estructura mítica. Para eso hay que ponerse de acuerdo de qué cosa es un mito, porque es una palabra que se utiliza muy recientemente y dice, no, es un mito, ¿no? Como que dice, es una historia malintencionada, una mentirita, no sé. No, pero el mito es algo más complejo. Mircea Eliade, por ejemplo, ¿no? Decía que era una historia verdadera ocurrida en los inicios del tiempo, ¿no? Que era muy significativa y que por esa razón una comunidad la tenía que recrear, y la recreaba a través de rituales, ¿no? El mito se tiene que recitar para volverlo a mostrar, y se diferencia entre el mito que es verdadero porque es sagrado y las fábulas o cuentos que son falsas porque son profanas. Los mitos pueden ser cosmogónicos, que explican el origen del mundo, como los mitos cristianos gnósticos, y también pueden ser mitos de origen. Y tenemos también el acercamiento de Levi Strauss, para quien, digamos, que sigue una metodología lingüística para aislar elementos de los mitos y relacionarlos entre sí y obtener categorías como los de mitologema y de mitema. El mitologema es como que dice un modelo, como que dice el hijo abandonado, el nacimiento de una virgen, etc. El mitema, en cambio, es una porción mucho más pequeña y reductible, una cicatriz, una posición, una acusación, etc. Lo más importante de Levi Strauss es que tal es su énfasis en la estructura, nos dice que lo importante del mito no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta y a quién se lo cuenta. Por eso dice el significado de cada mito es propio de cada lugar, y eso nos ayuda a entender por qué razón los cultos mistéricos de Osiris se replicaban a lo largo del Mediterráneo, alrededor del Mediterráneo. Era el mismo mito, pero tenía un sabor local diferente en cada lugar. Los mitos, dice, tratan de responder a paradojas que una sociedad no puede, pero lo más importante acá de Levi Strauss, y por eso está en amarillo resaltado ahí, él habla de sociedades frías y calientes. Las sociedades frías no son las arcaicas, que, digamos, tienden a un equilibrio estacionario, son enemigas del cambio, no tienen escritura, sus rituales buscan reunir a la gente, y consideran que el presente surge del pasado, pero este antes y después se reflejan mutuamente. Por eso el tiempo es circular en estas sociedades. Las sociedades que llama él calientes son las que introducen el concepto de continuidad histórica. Ya no tienen rituales que reúnen, sino rituales donde hay competencia. Es diferente. Y lo que de alguna manera reúne todo esto es la definición de Radcliffe Edmonds, que dice: un mito consiste en relatos factualmente no verdaderos, que son históricamente improbables, pero simbólicamente significativos. Y eso es lo más importante de los evangelios. Son muy significativos simbólicamente. Ya vimos la Septuaginta, pero hay que entender que para estos cristianos Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y eso es bastante interesante porque nos
nos va a traer esta idea del reflejo del pasado y del presente que nos dice Lévi-Strauss para entender las mitologías antiguas, ¿no? Los cristianos toman el Antiguo Testamento, de hecho tenía otros nombres, la Torá, la Tanaj, y le llaman Antiguo Testamento. Y de golpe ya no es un libro que trata sobre Israel, sino sobre la esperanza de Israel, o sea, Jesús. Entonces es una ficción que busca afectar el presente, no describirnos el pasado. La figura del Mesías había afianzado entre el medio judío y por lo tanto muchos estudiaban las escrituras para tratar de ver en qué lugar se predecía la llegada del Mesías. Esto lo hacían creando historias nuevas, ¿no? Combinando, sacando pasajes de contexto, ¿no? Y ese procedimiento se conocía como midrash. Por eso algunos investigadores dicen que el cristianismo es una particular lectura midrashica de la Septuaginta. Y aquí vamos a ver el ejemplo de cómo en el propio Nuevo Testamento se reconoce esta condición de reflejo mutuo. Tenemos la primera de Corintios, donde Pablo habla de todo lo que pasaron los judíos con Moisés, todo lo que sufrieron. Dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Está reflejando. Y dice, todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para nosotros. Pero el manuscrito griego de esta palabra figura, ¿cómo la denota? Típicos. O sea, es el tipo. Lo que está en el Antiguo Testamento es el tipo. Lo que está en el Nuevo Testamento es el antitipo. Y eso lo vemos en la epístola de Pedro, donde la palabra está textualmente indicada. Antitipo. Nosotros somos el antitipo. Entonces, esa era, digamos, la finalidad simbólica. Renovar ese tiempo anterior que está en el Antiguo Testamento con un nuevo ritual. No es la finalidad de estos textos darnos la crónica de alguien y de hechos que ocurrieron. Lo que dice Norton Fry, básicamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una especie de ping-pong mutuo. Se rebotan, ¿no? Se validan uno al otro, pero ninguno refleja la realidad. Y por esa razón hay toda una serie de estudios sobre los mitos que nos van a mostrar todas las categorías de construcción mítica que se cumplen en los evangelios. El mitotipo Rank-Raglan, y lo pueden encontrar fácilmente, que son 22 atributos, ¿no? De los héroes míticos. Normalmente los personajes históricos cumplen unos 6 o 7. Si se cumplen 12 o 15 atributos, es un personaje totalmente ficticio. ¿Cuántos cumple Jesús? Cumple 20. También está el mitotipo de la ascensión, que es todo este tratamiento del héroe que asciende, que va al cielo. Tiene 20 características que también pueden ser cumplidas por Jesús en más de una ocasión. Entonces, todas estas son herramientas metodológicas que, digamos, que nos ayudan a entender por qué razón estamos ante un texto mítico y no un texto histórico. Tenemos además el mitotipo de Sócrates Esopo, ¿no? La vida de estos griegos era muy conocida, muy popular en el mundo de la cultura helenística, y también tienen toda una serie de características que cumplían tanto Sócrates como Esopo. De Sócrates se puede pensar que existió, de Esopo parece que no. Pero estos atributos que se pensaron para ellos resulta que también pueden ser cumplidos por Jesús, ¿no? Si los empezamos a revisar, ¿no? Todo lo que hicieron, predicar en contra del pecado y en contra de la codicia, ¿no? Buscar la salvación, ser humildes, estar con los desposeídos. Y algo muy importante, este mitologema del inocente, que era muy popular en las leyendas judías de finales del cambio de milenio, ¿no? Que era básicamente, ¿no?, relatar la vida de hombres o mujeres justos que por obra de una conspiración eran perseguidos, condenados a muerte, rescatados, defendidos y exaltados hasta altos puestos en la corte. O también
los relatos del hombre justo condenado a muerte, que luego era exaltado al tribunal celestial, donde confrontaba a sus enemigos ahora como juez. Estos eran tipos que se repetían constantemente, y estas historias comparten el mitologema del rescate y la defensa del inocente perseguido. Ahora, ¿cómo se escriben? Estos evangelios están escritos con estructura de anillo, ¿no? El quiasmo y la inclusión. El quiasmo era esto: si tengo un tema A, un tema B y un tema C, luego desarrollo el tema C, el tema B y el tema A, y con eso construyo anillos. Los evangelios están escritos de esa manera. La historia no se escribe de esa manera. Tenemos la inclusión, el sándwich, que es básicamente, ¿no?, a tocar un tema, interrumpirlo con otro episodio y completar el tema. Marcos hace eso en más de una ocasión, y lo hace incluso, eso se nota entre su capítulo 1 y su último capítulo. Tiene, ¿no?, una descripción de temas que se van a repetir al final. Es más, nos cuenta las cosas en ciclos de 3, ciclos triádicos. Un ciclo 1 con 3 fases: Jesús con multitudes a la orilla del mar en la fase 1, accidentado cruce en la mar en la fase 2, desembarco con curaciones y exorcismos en la fase 3. Todo eso lo vamos a ver, están los versículos en el ciclo 2 y en el ciclo 3, exactamente los mismos hechos que se repiten cíclicamente. Y tiene unos intervalos que sí se reflejan anularmente como quiasmo. Entonces, la historia ocurre de esa manera, tan coreográfica, ¿no?, tan simétrica. Eso lo hace Juan. Mateo lo hace de una manera también enorme. Todo el Evangelio de Mateo, ¿no?, temáticamente se divide en temas de la A a la L, sin espejo. Se pueden encontrar, ¿no?, en este desarrollo. Y más aún, Mateo no solamente lo hace, digamos, en todo el texto global, lo hace dentro del capítulo 4 de la Pasión. El capítulo de la Pasión también se puede desdoblar en esta estructura de anillos, de este modo. Y más antes de eso, el Sermón del Monte también tiene una estructura de anillos, ¿no? Tiene 4 temas que se reflejan al final, pero luego tiene 3 pilares básicos doctrinarios. Cada uno tiene sus partes, pero lo importante es que al centro de los 3 está el culto a Dios. El culto a Dios tiene 3 categorías, al centro de ellas está la oración, que tiene 3 subdivisiones, al centro de las cuales está el Padre Nuestro, ¿no? O sea, esto es un speech improvisado un domingo por la tarde en una colina. Este es un texto cuidadosamente pensado y redactado en griego. Y para terminar rápidamente, hay que hablar de... muchos dicen, ¿no?, que sostienen que el cristianismo se explica únicamente investigando el judaísmo, ¿no? Y ese es un gravísimo error. De hecho, la mitología básica del cristianismo es griega. Lo que tiene el judío son algunas tradiciones, ¿no?, y alguna parte de ropaje cultural, pero en su núcleo más básico tiene mitos griegos. El orfismo, que surgió en el siglo VI, miren lo que proponía: que el cuerpo tenía, que el ser humano tenía cuerpo y alma, y el alma era inmortal, positiva y divina. Los cristianos gnósticos tenían exactamente esa concepción. Ahora, también hablaban de la naturaleza del número, la naturaleza divina del número, prometían la felicidad en el más allá, profetizaban la llegada de un nuevo Dionisio que iba a restaurar los orígenes, exactamente lo que hacen todas las mitologías arcaicas, incluyendo el cristianismo. Su héroe resucitaba de entre los muertos. Pitágoras, que según se dice fue un iniciado órfico, ¿no?, también creó una comunidad que se extendió bastante en el estudio de la numerología. Y hay que entender que esta idea de un Dios creador no era extraña en el mundo pagano, de hecho era muy antigua en la cultura griega, ¿no? A pesar de un aparente politeísmo, ¿no?, existía una noción de que había un Dios creador, una conciencia del universo, pero esta conciencia no entraba en contacto con su creación, necesitaba un intermediario, y ese intermediario era llamado el Logos.
¿Cuántas veces han leído el Evangelio de Juan que dice en el principio era el verbo? Pero ¿qué cosa dice en griego? El logos. En el principio era el logos. Esa doctrina que se encuentra en el Evangelio de Juan no es doctrina judía, es doctrina griega bien antigua. Los pitagóricos asociaron los números a la antigua doctrina del logos, representaban con el 1 al creador, con el 2 a su creación, y de ahí partían las relaciones principales. La cosmología antigua nos hablaba de las esferas astrales. Esto es básicamente para que conozcan que las esferas tenían un número. Lo más importante es el número 6, el número del Sol. El Sol tenía unos atributos, una simbología, y numéricamente se expresaba en un cuadrado mágico. Cuadrado mágico, ¿por qué es mágico? Porque la suma de todas las líneas es la misma, ¿no? Aquí en el más pequeño, 4 y 3, 7 y 8, 15, 9 y 5, 14 y 1, 15, 2 y 7, 9 y 6, 15, 4 y 9, 13 y 2, 15, la diagonal también la 15. Esos son los cuadrados mágicos. El cuadrado mágico importante es el cuadrado mágico del Sol, que estaba representado en muchas monedas en la antigüedad, en muchos lados. ¿Por qué es importante el cuadrado mágico del Sol? Porque tiene 6 columnas que valen 111 cada uno, la suma de todo es 666. Ese número seguro les parece conocido. El 666 es el valor físico del Sol, significa el Sol físico, el Sol que vemos en el firmamento. Y aparte, el cuadrado nos genera números característicos. El perímetro, las esquinas, etc., las columnas. Esto lo resaltamos porque estos números van a aparecer recurrentemente después, a través de la gematría, que empieza cuando los griegos introducen el alfabeto fenicio y se quedan con un panel de 24 letras, pero cuando querían representar números tuvieron que agregar 3 caracteres más y darle un valor numérico a las letras. Los judíos toman esa idea de los griegos, no al revés. Piensan que esa geometría es un invento judío, están equivocados. Eso lo tomaron de los griegos. Y esta es la tabla más importante, ¿no? Ese es el alfabeto griego, ya moderno porque tiene minúsculas, ¿no? Y estos son los valores que cada letra tiene. ¿Cuál es la importancia de que exista un valor numérico en las letras? Que cuando se formen los nombres nos van a decir muchas cosas, ¿no? El que una palabra tenga valores numéricos y se sumen, eso era la isosefia. Y lo vamos a ver como un ejemplo rápido. Este dios Abraxas, que probablemente esa palabra la hayan escuchado. Este era un dios solar, un dios muy representado. ¿Por qué es un dios? Era un dios dual, en primer lugar, ¿no? Porque tiene torso masculino y la serpiente es una referencia femenina, es el poder generador de la diosa, ¿no? Tiene un látigo, es una lanza que castiga y un escudo que protege. Y además es un símbolo del sol porque los látigos se entienden como el castigo de los rayos solares y el disco tiene la forma del sol. Y tiene cabeza de gallo porque el gallo es el que anuncia la salida del sol y el nuevo día. Basílides, que era un gnóstico alejandrino, llamaba a Abraxas el gran señor de los 365 cielos. ¿Qué razón? ¿Por qué ese número? ¿Por qué Abraxas? Sumado vale 365. No importaba que lo dijeran Abraxas o Abrasax, la suma iba a ser la misma. Por esa razón se llama así. Y la gematría era un nivel superior, que era asociar esos valores a formas geométricas, cuadrados, círculos, etc. Ya van intuyendo qué nombre vale 888. Jesús. Jesús es el logos espiritual, es el sol espiritual. Por esa razón se fabrica este nombre. No es que alguien haya nacido con ese nombre. Y el sol espiritual tiene un atributo de ser ungido, y ese atributo es el conocimiento iluminador, que es el Cristo. Cristo vale 1480, que es el conocimiento iluminador. Por lo tanto, Jesús Cristo es el conocimiento iluminador del logo solar para estas cosmologías antiguas. Ahora, el logos se conoce como un intermediario o una razón.
esta es la explicación, digamos, que tenían los pitagóricos, ¿no? El creador, el único, la mónada, la unidad es el número 1. Se representa como un cuadrado que tiene el lado 1, por lo tanto su área es 1. Entonces, ¿cuánto mide la diagonal? La diagonal mide raíz de 2. Raíz de 2 es el primer logos. ¿Eso qué tiene que ver con la mitología griega? Bueno, es el ratio porque de esta diagonal se dibuja otro cuadrado. Por lo tanto, eso explica geométricamente la emanación de la creación a partir del creador. Y matemáticamente se explicaba de esta manera. ¿Qué sentido tienen estos números? Entonces, el último refugio de los partidarios de la historicidad es decir, Jesús existió, pero es muy diferente del que está en la Biblia, ¿no? Entonces, esto es una declaración de profunda deshonestidad intelectual. Es la declaración del más irracional fanatismo y dogmatismo que pueda haber. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de qué Jesús está hablando. No estamos hablando de otro. Estamos hablando de este Jesús. ¿Sí? O sea, lógicamente es un tremendo despropósito decir, aquí había profetas, por lo tanto este profeta existe. No, señor, tienes que encontrar evidencia. Tienes que encontrar pruebas de ese profeta. No me digas que había profetas, eso ya lo sé. Todos lo sabemos. Entonces, nadie piensa en cualquier Jesús. Decir que Jesús, el Jesús que hay histórico es muy diferente al de la Biblia. Es como decir, oye, estoy buscando un color para mi paleta, me falta un rojo, ya aquí está. Pero es azul. Ya no, claro, es rojo, pero es azul. Entonces, es esa manipulación de datos para acomodarlo a las conclusiones preestablecidas lo que ocurre mayormente. Entonces, si uno dice que este Jesús histórico existe, estamos hablando de un Jesús que tiene una biografía en particular, ¿no? Nacido en Belén, no sé, que predicó en Judea, etcétera, etcétera. No puedes documentar eso, estás perdido. Si al que encuentras es a otro, encuentras a un Judas de Gamala del año 6, es Judas de Gamala del año 6, no es tu Jesús de Nazaret, supera, lo madura. Entonces, ¿se pueden encontrar antecedentes? Ya lo sabemos, chocolate por la noticia, claro que sí. Pero si alguien quiere decir, existió un Jesús histórico, va a tener que demostrar esas tesis, va a tener que demostrar esa biografía, va a tener que encontrar evidencias. Y como hemos visto, las evidencias que tenemos apuntan exactamente al otro lado.